En este vídeo voy a enseñaros cómo he pasado de tener una cadena así, llena de porquería y sin lubricar, a una automáticamente lubricada y con un mantenimiento perfecto. Todo esto gracias a un sistema de lubricación automática por menos de 20 euros. Si quieres saber cómo lo he hecho, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. En primer lugar os voy a enseñar los productos que he comprado. Aquí tenemos valvulina, que es el aceite que se usa en las cajas de transmisión. En este caso, SAE 7580. Me ha costado unos 8 euros. También tengo por aquí el mítico WD-40. Me ha costado unos 6 euros, 400 mililitros. En este caso lo utilizaremos para limpiar la cadena. Por último, tenemos un cepillo de la marca Dientes de Liplus, para limpiar la cadena. De poco os servirá, ya lo veremos más adelante. Lo primero que debemos hacer es poner la rueda trasera en el aire. En mi caso tengo un caballete central, por lo que quito la pata, hago fuerza sobre el caballete y la levanto. Como no tengo set de herramientas, quito el asiento para poder acceder a las herramientas de la moto. Solo con este pequeño set será suficiente. Desmontaremos los plásticos que consideremos que nos molesten. En cada moto será distinto. Encendemos la moto, metemos primera y la ponemos a rodar. Ahora rociamos la cadena con WD-40 en abundancia para ablandar la porquería y así poder limpiarla mejor. Una vez esté rociada, la paramos y la limpiamos con un cepillo. Una vez empiezo a limpiar con el cepillo me doy cuenta que va a ser una tarea imposible, por lo que decido cambiar de estrategia. Intento limpiarla con papel y dar resultado, por lo que continúo así por toda la cadena. Es un poco engorroso, pero hace el trabajo. Y así es como queda tras un rato frotando. Creo que el resultado es suficiente. En la caja del engrasador automático nos encontramos dos bolsas, una con el propio engrasador y otra con accesorios para montarlo. El engrasador no viene perfecto de fábrica, por lo que tenemos que hacer unas comprobaciones. En primer lugar, quitaremos el tubo que tiene por atrás. Ayudándonos de alguna herramienta, retiramos la persilla interior para que el cilindro pueda salir. A continuación, desenroscamos la tapa de arriba. Y por último, desmontamos el cilindro interior como hago en el vídeo. La junta tórica que vemos es la que debemos de comprobar. Su diámetro debe de ser de 37 por 2,5. Si no lo es, debemos sustituirla. En mi caso he tenido la mala suerte de que no sea de la medida indicada, por lo que tengo que pedir otra o buscar una solución alternativa. La solución fue poner el teflón. Lo puse en las zonas que indico aquí, donde va la tórica y por debajo, para que no interfiera con el aceite. Así ganamos un poco de diámetro en la tórica y evitamos que el aceite se escape. Introducimos de nuevo la tórica y la lubricamos con la valvulina que vamos a utilizar para lubricar la cadena. Así no habrá interferencias entre aceites de distintas densidades o composición química. Volvemos a ensamblar todo y notaremos que va más duro. Eso es que hemos hecho bien nuestro trabajo. Una vez lo hemos vuelto a ensamblar, ayudándonos de unas herramientas, como por ejemplo unos alicates y una llave fija, desenroscamos el racor. Después de extraerlo, volvemos a coger el teflón y le damos unas cuantas vueltas. Así nos aseguramos de que tampoco perdamos aceite por ahí. También nos tenemos que fijar en que el teflón no cubre el agujero del racor, si no, no saldrá aceite por ahí. Una vez tenemos el racor ya listo, lo enroscamos con la mano y posteriormente nos ayudamos de unos alicates y una llave fija para dejarlo bien apretado.
Ahora solo nos queda instalarlo y rellenarlo. Para empezar la instalación, volvemos a poner el tubo en su sitio. Apretaremos con fuerza para asegurarnos de que no pierde por el récord. En mi caso colocaré el depósito en el manillar, pero para cada moto podemos elegir una posición diferente. Pasaremos el tubo del manillar al chasis de la moto, por el carenado, intentando evitar zonas punzantes para que no se corte el tubo. Una vez lo hemos pasado, lo fijaremos con bridas, que no estén muy apretadas para que no corten el paso del aceite y que en caso de un tirón no saquen el tubo del depósito. A continuación lo pasamos al basculante. Es importante dejar una holgura para que no se produzcan tirones cuando el basculante se mueva hacia arriba y hacia abajo, al igual que en el manillar. Esta es una de las piezas que nos viene en el pack. Pasamos el tubo tal y como hago en el vídeo, para desviar el tubo hacia la cadena. Fijamos bien la pieza al basculante con bridas. Y por último, para finalizar la instalación, cortamos el tubo. El corte debe ser hacia afuera para que no se acumule porquería en la salida y debe finalizar dentro de la propia corona. Y la fuerza centrífuga hará que la cadena se lubrique. Para llenar el engrasador, y aunque no se muestra en el vídeo, debemos de enroscar a tope la parte exterior. Una vez enroscado, comenzaremos a llenar y giraremos al sentido contrario. Es importante que nunca bajemos el nivel de aceite por debajo de los 3 agujeros que hay dentro del depósito. Si no, entrará aire en el sistema y no funcionará. Lo repetiremos constantemente hasta que se termine la rosca del depósito y pondremos la tapa. Y aquí veis el resultado final, una cadena con mucho mejor aspecto y que va a durar muchos más kilómetros. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros y darle a like. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.